ya no entraría en esta clasificación, ya sería unimodal, ¿no? Y unimodal de asociación, ¿no? Entonces, tiene las tres capas, ¿va? Y en cuanto a función, pues bueno, ya está ahí la función. Fíjense, hay algunos libros van a meter el límbico dentro del frontal, ¿ok? ¿Va? Esa es otra. Que, bueno, ya alguna vez les había dicho, ¿no? Ya Sergio propone en realidad que sean 5 lóbulos, ¿no? ¿Cuáles serían los usuales? ¿Para qué lo tapas, güey? Y ya Sergio dice el límbico y hay quien hace la ínsula como otro lóbulo, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de los 6 ¿Que no carburaste? pues serían esos los comunes, los que se saben. Perdón, bebé. Pero nosotros deberíamos de saberlo. Perdón, bebé. Las diferencias y entenderlas. Nadie había firmado, ¿verdad? El límbico como parte del frontal, ¿no? Pero bueno, no va a ser. Porque, pues, para empezar, ¿qué particularidad tiene el límbico? Nomás acuérdense del circuito de Papez. Pues el circuito de Papez incluye el cíngulo. ¿Y qué hemos dicho del cíngulo? Es como si fuera una interconexión de todo el cerebro, ¿no? La forma en la que tiene y cómo se distribuye, pues, el cíngulo regularmente, ¿no? Y de hecho, dentro de las fibras de conexión, pues el cíngulo es como una fibra de interconexión por sí solo, ¿no? O sea, las fibras del cíngulo van conectando todos los lóbulos, todo el cerebro, ¿vale? Entonces, a ver, ya recapitulando. Y bueno, ¿y qué más? Este es el frontal, y cómo se dividiría parte de motor, premotor. ¿Se acuerdan que también lo habíamos dicho? El área 8, o control horizontal de la mirada, también es muy importante que lo recordaran. Y después el prefrontal. Esto ya lo habíamos visto, los circuitos también ya lo vimos, ¿no? Prefrontal, dorsolateral, funciones ejecutivas lo vimos, orbitofrontal, íbamos en el medial, ¿no? Aquí. Ok. Entonces, bueno, acuérdense, esto sería prefrontal, frontal, prefrontal, y luego el prefrontal tendremos las tres áreas, ¿no? El intermodal, también vamos a poner unimodal, hablando de y este sería prefrontal, ¿no? Este es unimodal, motora, primaria, y tendremos unimodal de asociación. Sería la motora suplementaria también, ¿no? ¿Okay? Y tendremos así como asterisco el área 8. A ver, y si apostamos el 8, ¿qué es? 2 ojitos, ¿va? Yo un infinito. Ahí está. Control horizontal de la... Ok, ya, a ver, ahí está el sentido. Entonces, bueno, ya vamos en el circuito del cíngulo anterior o frontal medial, ¿no? El cíngulo anterior, volvemos a lo mismo que les dije hace rato del cíngulo. Tenemos la cara medial. Y tenemos aquí, sería el tálamo, ¿no? Tenemos los ventrículos y luego el cíngulo. Estamos aquí. Más o menos, ¿sí? Ok. Entonces, ya, mediación de comportamiento motivado, o lo que decíamos hace rato, que es también en semiología psiquiátrica, colisión, conación, ¿no? Las ganas. Entonces, eso es lo que va a controlar el síndrome anterior. Conexiones recíprocas, bueno, corteza prefrontal dorsolateral, área 8, 9, 10 y 46, que esto, pues, dorsolateral ya lo vimos, estaría hace rato que sería dorsolateral, pues las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Vale? Función cognitiva ejecutiva.
Entonces, para yo ejecutar, pues primero tengo que tener ganas, ¿no? Tener un drive, algo que me esté motivando. O sea, si yo estoy completamente apático y abúlico, pues en realidad la función ejecutiva se va a ver alterada. ¿Cuál sería una patología que ustedes están viendo todo el tiempo que se altera la ejecución? Por eso. La depresión. Entonces ahí está, ¿no? Está viendo una desconexión o una falla entre el área frontal medial o del cíngulo anterior con las debilidades con el lado lateral, y entonces pues yo estoy teniendo alteraciones ejecutivas y estoy haciendo bien las cosas y voy a fallar en la FAB, si me hacen la FAB, voy a fallar en el de Barcelona, si me hacen el Barcelona, voy a fallar en el Banfe, no, eso nada más por la depresión. Entonces, de hecho es como ustedes pueden discernir o pueden, si han escuchado, o lo van a escuchar más adelante cuando vean psiquiatría, esto de pseudodemencia depresiva, ¿no? De pacientes que pareciera que están con deterioro cognitivo, pero en realidad están teniendo un cuadro depresivo grave. Muchas veces mejoran con tratamiento y pues las funciones cognitivas mejoran, incluso también en pacientes jóvenes, ¿no? Pero pues, no podemos hablar como pseudodemencia depresiva en un joven, pues, ¿no? A lo mejor sí, pero también, ojo ahí. También, ¿en qué otra patología creen que les pudiera ayudar a pensar en función de estos circuitos? Ustedes ven un paciente que está deprimido y le evalúan funciones cognitivas o ejecutivas. Así, de manera leve, pues no tan clavado, ¿no? Que también, por ejemplo, eso, algo fácil para hacer una tesis, pues puede ir desde ahí, ¿no? Mejor o no mejor, ¿verdad? Ya debe de haber algunos. Un paciente que tenga ya un retraso mental, ¿no? Previo, un déficit cognitivo, o sea, también se deprimen. Particularmente los de retraso mental leve, ¿no? Los leves son los que va a haber como más duda. Entonces, se está deprimido, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo le puedo hacer como funciones ejecutivas, sale mal, le doy tratamiento, mejora la depresión, pero no voy a ver, no voy a ver que mejoran las funciones ejecutivas, ¿no? Como yo esperaría para una persona normal. No, estaba Entonces viendo otra también va a cosa. haber conexiones hacia la amígdala basal, aporte del afecto interno, corteza parahipocampal, áreas 35 y 36, y permite que el cíngulo influencie los referentes sensitivos que llevan el hipocampo. ¿Okay? Entonces voy a tener esta retroalimentación hacia la ejecución, pero también hacia todo lo que puede generar una emoción o una respuesta emocional vía la amígdala, ¿no? Corteza orbitofrontal lateral, 47, también, aunque la dividíamos, la orbitofrontal, que quedamos que no se queden con orbitofrontal nada más, ¿no? No las vamos a dividir en medial y lateral. ¿Va? Y el polo anterior al temporal, área 38 de Brodmann, la ínsula anterior, que va a ser verde. Este también es importante para que lo vayan repasando y lo vayan recordando cuando veamos ínsula, ¿no? La anterior va a ser la interocepción, ¿vale? Y la posterior es la que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones, que pues ahí está como otro circuito de esto de las neuronas en el espejo y también como la saliencia, ¿no? En la posterior de la ínsula. De la anterior va a ser el dolor de estómago es mío, esto que estoy probando lo estoy probando yo, y esto que estoy oyendo lo estoy oyendo yo, ¿ok? Es como la interocepción. Y la posterior va a ser lo mismo, pero con las emociones, ¿vale? Aferencias abiertas. Cuando hablamos de abierto y cerrado, ¿de qué hablamos? Que no hay, o sea, de la misma estructura no llega una referencia, ¿no? Por ejemplo, las referencias corticales, corticotalámicas, sí hay aferencias cerradas, hay cerradas y hay abiertas, ¿no? Porque hay por conexión de la corteza a un núcleo del tálamo y luego después se va y forma un circuito, pero también hay que va y viene directo de la siguiente estructura, ¿no? Esa sería una aferencia cerrada, pero en términos tampoco les voy a preguntar exactamente, ay, ¿cuál menciona una aferencia cerrada de...? Pero a eso alude para que lo entiendan. Entonces, una aferencia abierta en este caso, pues tegmento mesencefálico central o rafe dorsal, núcleos subparafasciculares talámicos y corteza entorrenal 28 y perirrenal 35, que este sería igual límite, ¿no? Y si hablamos entonces, rafe dorsal, nada más quedemos con el rafe dorsal, ¿de qué neurotransmisor estamos hablando? ¿Dopamina? No, el no. No, ese
serotonina, ¿no? Serotonina, los núcleos de liberación de serotonina, noradrenalina, locos dopamina, sustancia negra, sustancia negra. Entonces aquí estamos hablando que una aferencia, pues estamos poniendo vía rafe dorsal, está llegando, ¿no? Aferencia viene de afuera, entonces está llegando serotonina hacia el cíngulo anterior. Y eferencia está saliendo al núcleo subtalámico, hipotálamo lateral, núcleos talámicos de la línea media, globo pálido interno, externo, la vénula y el núcleo subcortical. Aquí pues estaríamos hablando también, como dijimos, del regulador o el buffer, que es el tálamo, motora, globo pálido interno, globo pálido externo, la vénula y el núcleo pedúnculo continuo, que ya pues bajaría hacia la columna, ¿no? Entonces vean, pues, o sea, el hecho de yo solamente pararme, pues va a haber vías que van directo hacia el tálamo y luego hacia la médula, pero sí va a haber vías directas hacia los núcleos de la base y también directas hacia la médula, ¿no? Entonces, digamos que tenemos como los circuitos, pero también vamos a tener vías que van a ir directo hacia promover la velocidad motora. Entonces, vean, este sería como el circuito completo, ¿no? Nosotros estaríamos aquí en la corteza del cíngulo anterior. Entonces, miren, nos podríamos quedar con que este sería nuestro circuito, porción ventral del núcleo estriado, región precomisural del globo pálido, núcleo subtalámico, luego la región precomisural del globo pálido, núcleo dorsomedial del tálamo y córtex. Este es el que vimos en la diapositiva que estaba cortita, que eran los cuatro circuitos. Ahí viene este resumido, ¿ok? Esta es la importante, digamos, esto es ya para las finezas que quiera aventar. Y vean cómo vamos a tener, aquí están nuestras referencias y nuestras referencias que ya vimos, amígdala, hipocampo, corteza renal, corteza peregrinal, van a ser aferencias hacia la porción ventral del núcleo estriado. Hacia acá, pues nada más nos ponen la amígdala aquí en este caso, pero del núcleo estriado también va a salir hacia la vénula, hipotálamo y segmento ventromedial, ¿ok? Irrigación, pues bueno, ¿cuáles serían nuestra irrigación? Arteria cerebral anterior, sería como las primeras, y la cerebral media, sería como las que tendríamos que recordar de irrigación hacia el frontal y el prefrontal. De acá, ¿okay? No tendríamos que aprendernos, son esas dos, ¿vale? Que pues si habláramos de la cerebral anterior, pues nada más sería la cerebral anterior, perdón, que está aquí, ¿no? Que van aquí sobre la parte, digamos, ventromedial y la cerebral media, ¿no? La cerebral anterior pues va a estar irrigando qué parte. ¿La cerebral qué? ¿Media? La región media, ¿no? La parte, digamos, en la cara medial, es lo que va a hacer principalmente. Y también va a tener alguna irrigación en la cara medial de la cerebral media, pero toda la cara lateral pues va a estar dada por la cerebral media, ¿no? Más o menos así. Bueno, este es el drenaje venoso. No, perdón. No, aquí están, pero no sé si sería nada más el color me confundió. Pero vean, entonces vamos a tener las ramas corticales de la cerebral media, que van a emerger del surco lateral y van a ser todas estas que van a estar irrigando la cara, digamos, lateral. Y pues la cerebral anterior pues va a ir en la parte, digamos, ventromedial, justo donde están los surcos, el surco olfatorio y los giros rectos, ¿no? Que esa sería justo que estructura de los síndromes que vimos. Estamos hablando de giros rectos, surcos olfatorios, estamos hablando de acá abajo están los ojos. El órbito frontal, ¿no? Los tres síndromes, órbito frontal, desinhibido, manía, pérdida de protocolo social. ¿Vale? Así es, Ventromedial. En realidad no. Yo creo que el venoso no puede ser tan no, yo creo que es más importante el arterial. Pero a ver, chicos, ¿qué tendríamos que ver nosotros como clínicos? Probablemente no tengamos que sabernos toda la anatomía, y eso es algo también importante que tienen que saber. Pero ¿qué tendrían que esperar? Más bien tenemos que
tener un esbozo de qué vamos a esperar si algo está fallando, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de una alteración arterial a una venosa, ¿no? O sea, de un evento vascular cerebral. Si tenemos arterial, ¿qué tipos de eventos vasculares vamos a tener? Isquémico y hemorrágico. Ok, ¿cuáles serían las diferencias? Sí. Digo, esto primero ya saben la función del área, ¿no? Ujú. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ok, el hemorrágico sí, generalmente va a ser súbito. Las lesiones, como va a ser hemorrágico, puedes tener este efecto de masa, puedes tener datos de inflamación, de irritación, ¿no? Y entonces va a ser un poco más difícil ver un déficit específico, a menos que lo agarres en ese momento, que lo agarres en periodo de ventana, ¿no? Se utiliza más ventana cuando es isquémico, ¿no? Ajá. Pero que lo agarres al principio, en las primeras a lo mejor 3 horas, ¿no? Dependiendo del tamaño, pero sí vas a poder ver el déficit como específico. Si es grande, pues en realidad no, pues si es una arteria grande va a ser difícil, y ahí sí van a ser como minutos, ¿no? Que empieces a ver tus alteraciones, bueno, eso, y aparte por el dolor. Y isquémico, Son áreas específicas. pues a ver, se van a hacer áreas más específicas, también va a depender del tamaño, pero puede ser más progresivo, ¿no? Sí. Ajá, es muy importante. Y por el contrario, el venoso, Aumenta hipertensión intracránea. vas a tener datos de hipertensión intracránea, no va a ser tan específico, ¿no? Dependiendo del área. Todo el encéfalo. Ujú. Pero bueno, ese sería el más importante, y aparte pues va a haber un tema específico de irrigación, ¿no? Entonces, a ver, vean, que esto luego pasa mucho. Luego tenemos pacientes con... Bueno, esa historia yo creo que ya no la saben, ¿no? De Cuéntale. una paciente que decía que tenía una bola en la cabeza y estaba psicótica. Sí, Y estaba sí psicótica. tenía una bola de Sí, cabeza. tenía una- Hay que creerles. Mal no estaba. Ajá, hay que creerles. Bueno, pues eso De su pasa a veces, cuerpo ya pero sabe. vean, a ver este caso. R, mujer de 46 años sin antecedentes relevantes, inicia, digo, aquí ya tenemos una sospecha, ¿no? Cefalea, crisis convulsivas tónico-crónico generalizadas, o sea, ya dice, cuando no es psiquiátrico, ¿no? Empezó con crisis. Síntomas afectivos, cognitivos y conductuales, diagnóstico meningioma, neurocirugía y evoluciona hacia una depresión psicótica. Pero a ver, vamos a tener síntomas afectivos, cognitivos y conductuales. O sea, si nos quedáramos nada más con esto, pues en realidad no podríamos discernir qué tipo de síndrome hizo, ¿no? Porque tenemos los tres, así de inespecífico, pues no podemos decir. Todo el frontal. Pero bueno, después evoluciona hacia una depresión psicótica. En este caso, bueno, lo que propusieron es que la lesión había sido de la corteza dorsolateral, ¿no? Que abarcaba las áreas 9, 10 y 46 del Freudman, y que teníamos entonces, si era dorsolateral, sería más como disecutiva, ¿no? ¿Vale? Forma parte del sistema integrado de la corteza dorsolateral, el núcleo caudado, globo pálido y el núcleo dorsomedial del tálamo, que este es el circuito que ya vimos que tenemos que cerrar. Ahorita si quieren lo volvemos a poner. Pero, pues este sería el síndrome dorsolateral clásico, ¿no? Vamos a ver exabruptos, pero fíjense, ocasionales. Aquí no se van a confundir dorsolateral, ocasionales y breves, de agresividad verbal o física, ojo aquí, ¿ok? La palabra clave para que no se confundan es esta, ocasional. Pero esta sí es importante, hipatonemónica del dorsolateral, que va a ser hipoprotexia. Hay una alteración en la tensión, ¿no? Perseverancia motora o verbal, también esto lo podemos ver. Ya han aplicado la FAB, la mayoría de... No, la FAB es la Frontal Assessment Battery, que es la batería de examinación o assessment. Evaluación, ¿no? De frontal. Evaluación de frontal. Evaluación. Bueno, qué mal porque no lo han aplicado. Pero bueno, a ver, lo importante de la FAB, Puro sí, güey. lo importante de la FAB, y por lo que está diseñada particularmente, que es les va a servir mucho para evaluar el frontal, porque está dirigida solamente a funciones frontales, contrario a lo que pudiera ser el MOCA o pudiera ser un mini-mental, ¿no? Entonces, ustedes tienen un deterioro cognitivo, ya le hacen al MOCA y tienen un deterioro cognitivo, pero si quieren ser más específicos pueden hacer la FAB. Si fallan la FAB, que es el punto de corte es menor a 13 o 12,
Entonces, es bastante sensible y específica. Tiene como sensibilidad del 94 y especificidad como del 92, de que ese deterioro cognitivo está en frontal, ¿no? O sea, ya no es un Alzheimer, ya no es una por cuerpos de Lewy, ya no estamos hablando de una parálisis progresiva, o sea, el deterioro o la disfunción es frontal, ¿no? Entonces, dentro del, por lo que iba de hiperferencia motora verbal, es porque en la FAP viene una parte de las secuencias motoras de Lurie, ¿no? ¿Te acuerdas? La de puño, canto, palma, puño, canto, palma, ¿no? Entonces, esa es una programación motora, y entonces cuando tienen una alteración dorsolateral ahí les va a salir. Lo malo de la FAP es que no diferencia de los tres síndromes, ¿no? O sea, puede ser, o sea, es global, una falla global del frontal. ¿Sí? O sea, ahí por ejemplo, la diferenciación principal entre orbitofrontal y dorsolateral es que la agresividad y la disruptividad conductual es continua en el orbitofrontal y aquí es ocasional. Eso es lo importante, y aquí es más ocasional. Pero aquí lo importante sería la hipoprotexia, la perseverancia motora y fallas cognitivas detectadas mediante exploración activa, déficit de programas alternantes. También de la FAP viene eso, ¿no? Viene una indicación que dice: golpeé 2 veces cuando yo golpeé una vez. Entonces golpeas una y después te golpea una, y luego golpeo una vez cuando yo golpeé 2 veces. Y luego haces una secuencia de golpes que viene ahí, o sea, como 2, 1, 2, 1, Como Simón dice. Y entonces esa sería aquí la déficit de programas alternantes, ¿no? Y luego Ajá, hay otra que Simón dice. Golpeé 2 veces cuando yo golpeé una, y no golpeé cuando yo golpeé 2, no. Entonces ahí es la inhibición. Pero inhabilidad para usar funciones verbales con el fin de guiar actos motores y déficit del programa recíproco, ¿no? Aquí sería, fíjense, alternantes y recíprocos son los que les digo. Y guiar actos motores, ¿ese cuál sería? De las pruebas que ya ahorita hablamos, es mediante las funciones verbales guiar actos motores. También, si ya hicieron esa prueba, también ya la hicieron. De las que les dije ahorita, les dije. Ajá. A la de no haga esto cuando yo estoy haciendo esto. No. El moca es. Ajá. Pero en el mini viene específico. Toma esta hoja con la mano izquierda, dóblela por la mitad. Ahora pónganla en el piso suelo con la mano derecha. Uh-huh. ¿Okay? Esos 3 pasos, esas 3 indicaciones verbales están utilizando el torso lateral, ¿no? ¿Vale? Alteraciones visoespaciales también, dificultad para ver la figura compleja de Rey o Stereo. ¿Ya la han visto? Bueno, pues lo hacían mucho los psicólogos en piso. Pues es como un cuadrito, y luego tiene una bola, y luego un pico, y luego una cruz, y luego... Es como un avión. Parece como un avión. Yo también le veo cara de avión. Ya. Bueno, entonces van a tener también alteraciones ejecutivas, dorsolaterales. Acuérdense, dorsolateral igual dice ejecutivo. ¿Vale? Deterioro de la categorización y la abstracción, disminución de la frecuencia verbal a fase dinámica frontal, especialmente en lesiones del hemisferio izquierdo, ¿no? Que va a ser primordialmente el dominante. Entonces también ahí, en el MOCA, que estarían viendo también falla del dorsolateral. ¿Qué prueba? Ese sí la han hecho mucho, el MOCA, ¿no? Es el popular. Si yo estoy hablando de esto, disminución de la frecuencia verbal. La prueba que tienes. La de las 11 palabras. Con la letra, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí también están viendo falla dorsolateral. A ver, chicos, lo importante, y siempre traten de aterrizarlo en la clínica, traten de aterrizarlo en lo que están viendo, porque eso es como se les va a quedar más. Entonces, cuando están haciendo el MOCA, lo padre sería que puedan llegar ya con la doctora Zárate o con Marenco o con la doctora Cuchita, y que le digan: a ver, pues tiene, no sé, 20 de MOCA. Pues sí está deteriorado. Sí, doctora, pero mire, parece que es más dorsolateral porque falló en la influencia verbal, falló ¿no? En la memoria de trabajo, ¿no? O sea, digo, es como tendrían que estarlo pensando, ¿no? Que aparte el MOCA ni siquiera es solamente frontal, también es la otra, ¿no? Cuando estamos haciendo el reloj, pues estamos viendo también toda la corteza parietal, pero la función, ambas, pues, desde occipital para yo estar viendo el cubo, por ejemplo, porque ese sí lo estás viendo y lo tienes que copiar, pero cuando estoy haciendo el reloj, pues lo estoy haciendo de memoria, ¿no? O sea, de recuperar el recuerdo de cómo sería el reloj.
Pero bueno, entonces, dorsolateral es ejecución y tenemos esto, ¿no? Bueno, función primaria de la corteza dorsolateral, la organización temporal del comportamiento en todos sus niveles, movimiento esquelético, ocular, habla y razonamiento lógico mediante la memoria de trabajo. Ojos, memoria de trabajo ahí en el MOCA sería, le voy a dar una serie de números, usted me la va a decir al revés, ¿no? O en el mini deletreé la palabra mundo al revés, ¿no? Esa es memoria de trabajo, ¿se acuerdan? Es también importante. ¿Cuál es la definición de memoria de trabajo? ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿o qué se imaginan? Es como la instantánea. Pero como la instantánea, no, Desde la boca. esa es la memoria de fijación, es la que te dicen 5 palabras y recuerdas las 5 palabras. Qué bonito. Pues es que como la cooperativa, ¿no? O sea, Ajá. tienes que realizar una ejecución, pero no lo estás pensando, lo estás haciendo. Bueno, la definición tal cual de memoria de trabajo es la capacidad de manipular información previamente aprendida. ¿Ok? Entonces, puede ser una secuencia motora, o puede ser una secuencia verbal, o pueden ser números como en el MOCA. A ver, le voy a decir una serie de números y usted los va a repetir al revés. O la frase, ¿no? Igual, las 3 frases. ¿Pero cuáles? Que dices, era algo de, el día de hoy a Juanito le tocó lavar la ropa o algo así y la tienen que repetir después de ti. Bueno, ahí sería repetición. No, puede ser si luego empiezas a preguntarle acerca de la estructura de la oración, ahí sí estarías utilizando memoria de trabajo. Pero si nada más lo pones a que repita, no, porque se iba a manipular la información previamente aprendida. Ah, ok, ya. O sea, es como moverla de orden, por eso mundo, luego le dices ahora del real al revés, ¿no? Ah, ya. Entonces manipulas la información, si le das una serie de números, pues luego la dices que la Al revés. O pueden O ser, solo los pueden primeros. ser los días del mes, pueden ser los días de la semana, A veces va. ¿ok? Esa es la memoria de trabajo, ¿ok? Ujú. Entonces es memoria visual. Visual. Ahí estás utilizando la corteza visual, jalas el enagrama, se llama, y luego después ya lo ejecutas verbalmente, ¿no? ¿Ok? Ahí sería eso. Entonces, vean, papel central en las encajes de las secciones, sus lesiones provocan un progresismo temporal, la acción se limita a la aquí y ahora que decíamos. Entonces, el paciente si tiene una lesión en el prefrontal dorsolateral o disejecutiva, pues no te va a poder como manipular información pasada tampoco, ¿no? Es que Por ejemplo, poder expresarte, o sea, todo lo tendría que estar haciendo en ese momento. O sea, la secuencia motora, por ejemplo, puede que no falle, pero a lo mejor sí te falla si lo preguntas como en pasado, ¿no? O si intentas que te realice una acción motora o un programa motor que no lo esté viendo en ese momento, ¿vale? O sea, puede ser un poco eso, pero cuando está más grave. A ver, vamos a ver otro caso. Eso ya fue del primero que, por lo como nos lo pusieron, en realidad ellos pensaron o lo atribuyeron a una lesión dorsolateral. Entonces, a ver, esta es otra mujer joven, sin antecedentes psiquiátricos, recién casada, desarrolla euforia, jocosidad, irresponsabilidad, actitudes irrespetuosas, optimismo y reflexivo. Vamos a quitarle mujer, ¿vale? Puede ser un hombre, porque entonces y ya se casó, ching. Así no era la regreso. O lo regreso. Pero digo, la verdad, luego suena de broma, pero a mí sí me tocó ver un caso igualito. No creo que haya sido esta, porque la resonancia es más viejita. Pero sí, igual también. O sea, era una pareja, se acaban de casar y uno de los dos empezó así, después de casado, ¿no? Y digo, tenían buen tiempo de novios. No es como que ahí estaban casi cachando. Entonces, vean, tras 6 meses de atención médica se realiza resonancia magnética. Imagínense 6 meses, vean el tamaño. Entonces no se murió, ¿no? Sí. Sí, a veces luego son impresionantes el tipo de crecimiento. Y pues lo más seguro es que ya para cuando fue a los 6 meses, o sea, 6 meses de manejo médico, pero en realidad pues esta tumoración por lo menos debe de haber tenido 2 años, ¿no? Debe de haber sido de crecimiento lento para no generar alteraciones. Sí,
si hubiera sido un glioblastoma, no, se muere. ¿No? Bueno, a ver, este sería otro caso clínico, pero a ver, ya vieron, ¿qué dirían que tiene entonces? Euforia, jocosidad, irresponsabilidad, actitudes respetuosas, optimismo reflexivo, manía. Pero de los tres síndromes, Orbitofrontal. orbitofrontal, bien, ok. Que bueno, la verdad es que yo creo que también debió de haber estado disyuntiva y todo, pero yo lo atribuiría más, si ven ese corte coronal, pues en realidad lo que está presionando, porque la cuestión ejecutiva probablemente la corteza contralateral estaba funcionando, ¿no? Entonces a lo mejor le daba un poco para la ejecución acá. Y no tenemos un corte sagital para ver hasta dónde está comprimiendo la parte medial, pero lo que sí podemos ver es que sí está comprimiendo ambos giros rectos, ¿no? O sea, toda la parte ventral, que sería el órbito frontal, y entonces por ahí, de ahí que tenga mayor presentación de síndrome. Esa sería otra. ¿Alcanzan a ver la lesión? Sí, ¿No? árbitro frontal. Es una hipointensa, ¿no? Entonces, 60 años, cefalea, alteraciones del olfato, síntomas afectivos y conductuales. En angioma, graves secuelas refractarias al tratamiento. También, entonces, ¿qué hizo? Si ya estamos diciendo también alteraciones olfatorias, pues ya estamos como ubicándonos en dónde. En el bulbo, ¿no? Bulbo olfatorio, y ya volvemos a lo mismo. Giros rectos, ¿no? Entonces, órbito frontal, ¿no? Y afectivos y conductuales. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Corteza orbitofrontal abarca las áreas 11, 12 y 47. 11 y 12 pues, son como las que probablemente se les quede mejor. Les doy el punto si me ponen 2 de 3. No. Forma parte de un sistema integrado por la mesocorteza orbitofrontal, núcleo caudado, lobo pálido, núcleo dorsomedial del tálamo. Esto es el circuito de la diapo primera que vimos. Descrito clásicamente como el síndrome desinhibido y caracterizada por hipoprosexia, otras funciones cognitivas intactas, ¿no? O sea, no hay alteraciones ejecutivas, hiperquinesia, hiperfagia, hipersexualidad, pérdida del protocolo social, comentarios inadecuados e insomnio. Esta, sí, pues es una manía, ojo ahí. Si no les están respondiendo, y es de primera vez, y no le Aguas. Tuvo depresión primero. O no tuvo depresión primero, pues el asunto sí. ¿Podremos diferenciarlo por la edad? O sea, que es... Pues la edad es a ver, en psiquiatría la edad va a ser un dato pivote. O sea, si ustedes hacen un diagnóstico sindromático y de acuerdo a la edad del paciente que están viendo, no correspondería en el spam que nosotros esperamos que se presente eso, hay que buscar otra cosa, ¿vale? Es como, a ver, un paciente de 60 años que se deprime por primera vez, pues no le vas a dar antidepresivo y te vas a quedar de brazos cruzados, ¿no? Porque, pues, a ver, no tiene un estresor a los 60 años, ya está retirado, no tiene estresores económicos, los hijos no tienen broncas, ¿no? Tiene 6 nietos, se lleva bien y de repente tiene 6 meses que se empieza a deprimir y no huele y nunca se ve deprimido, pues está deteriorando, tiene un deterioro cognitivo, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, la edad siempre va a ser uno de los datos pivotes en psiquiatría, ¿ok? Eso es importante también. Pero, ¿qué otra cosa? A ver, si estamos hablando de que estamos haciendo un diagnóstico diferencial con un síndrome orbitofrontal y es lo que les digo, aguas, ¿no? O sea, a ver, tenemos una paciente que está dentro del rango para hacer una primera manía, pero nunca tuvo depresión y luego fue abrupta, ¿no? O sea, empezó, o sea, les llega aquí después de, no sé, bueno, la cuestión de lo abrupto a lo mejor no es muy significativo porque pues las manías ya sabemos que luego así empiezan, ¿no? Pero empieza con actos de manía, no hay depresión previa, no hay antecedentes heredofamiliares de cuadros psiquiátricos, ¿no? Y no les está respondiendo, no le ingresan ustedes, está en su piso, están dando tratamiento, ya le cambiaron, no me responden, no responden. A ver, de esa paciente sí ya se ganó la imagen, pero ¿qué se hubiera ganado antes? ¿Qué tendrían que buscar en la exploración si lo hicieron sus compañeros? Exploración ya, les estoy dando la llave. Entonces, los movimientos.
O sea, que la exploración neurológica. Pero a ver, más específico, a ver, porque fíjate, cuando tú tienes, cuando en neurología, pues, y también lo tendremos que hacer nosotros en psiquiatría, llega un paciente siempre va a llegar con una queja, ¿no? Entonces, a partir de esa queja, tú tienes que elaborar tu diagnóstico topográfico, decir, a ver, esta es la queja, ¿hacia dónde voy en la cabeza? ¿No? Y entonces es donde tienes que tener más cuidado o donde tienes que hacer la exploración. O sea, ya se los dije en la primera clase de exploración neurológica, una buena exploración neurológica, por lo menos, así, por lo menos se van a tardar 1 hora solo en la exploración neurológica, solo en la exploración neurológica completa, ¿no? Entonces, pues tampoco es como que puedas dedicarle ese tiempo a todos los pacientes, entonces te tienes que ir por la queja. Entonces, ¿dónde es la queja que voy a explorar? A ver, ¿cómo exploran neurológicamente? Y chicos, a ver, si hacen eso, y no se van a tardar mucho tiempo, pero si nada más, dentro de las, si me pudieran poner 5 cosas que quiero que recuerden de esta clase, esa estaría dentro de las primeras 3. Al momento, ¿no? Los atávicos. A ver, los síndromes de liberación frontal son nuestra ventana física de ver si el frontal está fallando. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, si yo tengo palmomentoniano, si tengo chupeteo, si tengo glabelar, si tengo bulldog, el bulldog, es el que más me gusta, el bulldog. ¿Cómo es el bulldog, cara? Usted diga. No, bueno, yo sabía que se va hacia la parte interna de la... Ajá, no la rajas. Pero no, Es broma. como que se estimula esa parte y parece que mueve. Exacto. ¿Cómo aquí? Metes a la batelenguas y haces un estímulo en el carrillo, y en el momento en el que haces el carrillo, el paciente muerde con el dedo. Ahí se rasga. Pero entonces, a ver, ¿cuáles son los atávicos, chicos? A ver, esa paciente que ya metió a su compañero y que no les está respondiendo, ¿no? Y que ya lleva 3 semanas y que no le han tomado la imagen porque se les puso la red, lo que ustedes quieran y gusten. Porque Angélica no quiere andar. Probablemente, Que no le hiciste y de manera bastante razonable, podría haber sido referida desde urgencia a neurología, a un servicio de neurología, si ustedes sustentan que es una paciente sin antecedentes psiquiátricos, de aparición abrupta, sin datos de depresión previa, y tiene un cuadro que se explica con manía de manera importante, y aparte tienen todos los atávicos. A ver, doctor, tiene palmomentoniano, tiene glabelar, tiene bulldog, tiene chupeteo, tiene búsqueda, ¿no? O sea, hay algo, el frontal está fallando. Ojo, hay datos que se llaman signos blandos en la esquizofrenia, ¿no? Que también ese es otro muy fácil de tesis, ¿no? Que te dice que por el fallo crónico de estas estructuras, los pacientes pueden tener atávicos. O sea, hay, que sería así lo usan, ¿no? Tiene esquizofrenia y el paciente puede tener glabelar o puede tener palmomentoniano, pero sin tener una lesión franca. Pero en realidad sí tiene una lesión, porque, pues, a ver, por eso lo estamos viendo, por eso está esquizo, ¿no? Porque tiene una lesión neurobioquímica, no tiene una lesión física. Pero la bate. Así pues, porque está fallando la mitocondria, ¿no? La mitocondria no es el alma, pues ahí está, la física, la mitocondria está muy chiquita, pero ahí está, ¿no? Entonces sí hay, incluso por ahí también debe de haber alguna tesis en la que vieron signos blancos en familiares de pacientes con esquizofrenia. O sea, puede haber, alguien que tenga un familiar, un hermano, le puedes hacer atávicos, y hay algunos familiares que lo tienen, ¿no? Sin desarrollar la enfermedad, pero te está diciendo ya está fallando. Ese paciente sí sería el tóxico, así lo usa, porque no tiene esquizofrenia, pero sí tiene el palmomentoniano, ¿no? Y no tiene una lesión franca. El esquizofrénico, pues ya no podemos decir que así lo usa, porque pues, sí tiene una lesión, ¿vale? Entonces, a ver, chicos, en urgencias, paciente de primera vez, cualquier patología psiquiátrica, atávico, o sea, atávicos, no hay de otra. Y si los presenta,
Ya si quieren hacer toda la exploración neurológica, que sería lo ideal, pues sí hay que hacerla, ¿no? Para ver si no hay alguna otra cosa. Pero atávicos son como de cajón. O sea, eso puede hacer que no sea 6 meses como esta chica recién casada, ¿no? ¿Ustedes creen que no tenía atávicos? Ahora es mi novela. O sea, imagínense 6 meses para tomarle la rezo, ¿no? Está gacho. Entonces, vean, vamos a continuar con el órbito frontal. Vean, actos antisociales, agresividad, ocasionalmente psicosis, o sea, sí pueden llegar a psicotizarse, diversas alteraciones afectivas, a veces depresión, pero generalmente va a haber labilidad emocional, irritabilidad, jocosidad inadecuada, euforia inmotivada, simpleza, puerilidad o moria, y conducta hipomaníaco, ¿vale? Entonces va a ser un paciente completamente desinhibido. Que les digo, va a ser muy fácil que lo confundamos con un bipolar, o si está psicoticón, pues con un esquizoafectivo, ¿no? Y pues entonces a lo mejor o tuvo un EBC, o tiene ahí su meningioma, ¿no? O pues a otra cosa peor, ¿no? Un neurosoma o neuronoma. Y entonces está aquí, ya lleva 3 semanas sin responder, y luego, ay, convulsionó, qué raro. Pues sí, pues no va a convulsionar, ya le creció la bola lo suficiente para que convulsione, ¿no? O sea, ya era lo único que te faltaba para que vieras, pero les digo, eso es lo importante de que entendamos la función del frontal, que para mí, pues en realidad, entre nosotros como psiquiatras lo que tendremos que conocer a la perfección es el frontal y el límbico, no hay de otra. O sea, son las dos estructuras del sistema nervioso central que tendremos que tener así al dedillo y saber cómo funciona y qué alteraciones nos va a dar si tenemos una lesión. ¿Okay? La función primaria de la corteza orbitofrontal es participar en la regulación de la atención, las funciones emocionales e instintivas mediante el control inhibitorio de instancias sensoriales e internas y relevantes y la integración de datos pertinentes para la formación objetiva, cognitiva y conductual. Entonces, vean lo que decía hace rato, que sí se pueden psicotizar al orbitofrontal y es por esto un área paralímbica o frontolímbica. ¿Okay? Entonces, si ya, acuérdense, psicosis límbico, pero el que probablemente desarrolle con mayor facilidad van a ser el síndrome orbitofrontal, sintomatología psicótica, ¿vale? Por estas conexiones. A ver, aquí vamos a tener otra. Ay, este está re fácil, a ver qué tiene. Ya por la pura imagen. Es cario. ¿Eh? Vellosidades. Ajá. No, proyecciones. No es una lesión. A ver, ya dijiste así. ¿Son las vellosidades? ¿Eh? ¿Las vellosidades? No. ¿Lesión en dedo? Dedos. Dedos de Dawson. De la esclerosis múltiple. No, ya iba a ser un comentario, pero yo creo que nadie vio Dawson's Creek, ¿verdad? Hace mucho. Hace mucho. Cuando iba en la primaria. Ajá. Por eso. No me acuerdo. ¿Qué onda? Como el cartel del Corona, ¿no? A mí sí me gusta. Está bueno. Ahí nos vemos. El sábado. El sábado. Vale, bueno. Vean, entonces esta paciente, ya vemos la imagen, es una esclerosis múltiple, ¿no? Pero también, o sea, chicos, les puedo asegurar que han visto ya ahorita en 3 meses, o sea, esto que les estoy diciendo ya les pasó, lo han visto en urgencias y probablemente haya pacientes ahí en piso, porque desafortunadamente no hemos desarrollado esa competencia y esa expertise de descartar pacientes como estos, ¿no? Incluso hay muchos que pueden decir, es que no es la primera vez. A ver, les voy a platicar otra anécdota. Yo tenía más o menos el tiempo que llevan ustedes aquí, y en mi R1 había un paciente que la verdad, y no fui yo, a mí se me fue, pero era un paciente psicótico y tenía como 12 internamientos y tenía muchas alteraciones motoras, pero tenía manchas de café con leche. Llevaba 12 internamientos, chicos, con diagnóstico de esquizofrenia. ¿Ok? ¿Qué era? ¿Qué tenía? Hello. Neurofibromatosis. ¿Vale? Entonces, y les digo, NF, ¿no? aquí, pues, o sea, yo no lo metí, me llegó y tenía como 2 días. La verdad, después de 3, 4 meses, como ustedes, ya se me estaba olvidando la medicina, ¿no? Porque pues no era como tan evidente. Yo no le había quitado la playera para verlas todas, tenía algunas se le veían un poquito en el cuello, pero el paciente estaba sumamente deteriorado y con así
coreiforme, pues. No mames, yo quiero. Coreiforme el paciente, ¿no? Y llega un compañero y me dice, ¿cuántos tiroides tienes en el día? 12, esquizofrenia paranoide. Ve los movimientos, pues aquí dicen que es acaticia y Acaticia es todo. y me dice, a ver, quitarle la playera, y yo le quitamos la playera. Y me dice, ¿es una neuroneumatosis? Le digo, pues sí, pero pues te vas con la finta, ¿no? O sea, ya estás en el hospital psiquiátrico más grande de Latinoamérica, y entonces como que dirías, no puede pasar esto aquí, pero sí pasa, chicos. Tenía como 10 internamientos ese paciente. Mandamos llamar a la familia, le preguntamos, oiga, ¿hay alguien más en su familia que baile? Ah, sí, mi tío fulanito, o sea, ya había como cuatro familiares de primero y segundo grado que tenían alteraciones motoras, y él era el primero que se psicotizaba, ¿no? Por eso él era y las manchas, pues manchas más, pero con movimientos coreiformes como 3, con las café con leche como 8, y él era el primero que se psicotizaba. Pero bueno, pues ahí está descrito, ¿no? Así dice, neurofibromatosis, psicosis, una... Pero el papi. Les pasa, ¿no? Pues bueno, vean, ella también sin antecedentes psiquiátricos, desarrolla cambios de personalidad, desinhibición, descontrol, impulsos, hipersexualidad, diagnóstico por esclerosis múltiple, 10 años después del inicio del padecimiento. 10 años. Yo acabo de ver a la mamá de una amiga también, apenas hace como un mes. En el 92 tuvo su primer cuadro de esclerosis, le diagnostican esclerosis, o sea, se la diagnostican, le hacen la resonancia. 2 meses después empieza con cambios de personalidad y le dicen que tiene trastorno bipolar. Entonces son 20 años cargando el pinche diagnóstico de trastorno bipolar cuando la señora tiene esclerosis. O sea, en el IMSS, en el ISSSTE, y dándole valproato así a pinches dosis bien ojetes. La señora, por su buena suerte, no engordó, ¿no? Pero todo el estigma que tiene, todo el estigma que tiene, es decir, o sea, ya se divorció. Y ella, pues, esta mujer, no creo que en 10 años, con estos cambios, y el inicio del padecimiento, o sea, apenas 10 años después le dicen, ¿qué quieres tener? Esclerosis. Charlie. O sea, no tuviste que haber tomado pinche litio, no tuviste que haber tomado antipsicóticos, o sea, te podemos haber dado bolos de esteroides o inmunomoduladores, se hubiera quitado. Y lo más seguro es que haya sido una variante remitente recurrente, que no haya sido muy grave, como el de la mamá de mi amiga, ¿no? Porque ella tuvo un cuadro en el 1992, luego tuvo uno en 2013 y ahorita acaba de tener otro. O sea, casi, pues fíjense, 10. uno por 20 años. O sea, 92 al 2013, fueron casi 20 años de diferencia. Entonces, responde muy bien a los cursos, pero, o sea, pareciera como que para los neurólogos y para los neurocirujanos, pues la conducta y las funciones cognitivas no están dentro del cerebro, ¿no? O sea, eso no es, o sea, y lo malo es que también para el psiquiatra, o sea, el diagnóstico de trastorno bipolar no lo hizo el neurólogo que le diagnosticó esclerosis, está firmado y está diagnosticado por puros colegas psiquiatras, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengas a un lado el diagnóstico y en tu sistema y así de esclerosis múltiple y veas que tiene cambios de personalidad? Que ojo, ni siquiera hizo un cuadro de manía, Le pregunté y ni siquiera he hecho un cuadro de manía. O sea, la señora es norteña y es así como mega desinhibidona de Asociación de síndrome orbitrofuntal. Pero, a ver, lean el último capítulo del DSM, que son... Prevalencia de orbitofrontal. Que tiene que ver, que es el capítulo de trastornos culturales, ¿no? No se puede diagnosticar, más bien allá no hay. Vean. Hombre de 52 años, cefalea súbita, deterioro del estado de alerta, se le diagnostica un aneurisma de la arteria cerebral anterior, infarto y desarrolla mutismo cinético. Vean, tus blowjobs? mutismo cinético. Entonces, aquí que estaríamos viendo, ¿Por qué quieres que me estamos reflejo hablando de nauseoso? mutismo cinético, que aquel Está volviendo. y estamos hablando que es la cerebral anterior. ¿Qué dijimos? ¿Por dónde? ¿A qué regaba la cerebral anterior? Todo lo medial.
frontal, la parte medial, que sería un frontal medial, ¿no? Que sería el otro, ya sabemos, el apatobúlico, ¿no? Ujú. Que quedamos también la vez pasada, les dije que prácticamente no podrían encontrar un síndrome frontal medial sin que no tenga la triada típica de Hacking-Adams, ¿no? Por hidrocefalia normotensa. Bueno, más bien, sí puede haber un frontal medial sin Hacking-Adams, pero no hay un Hacking-Adams sin frontal medial, ¿no? La contraparte a lo mejor también en el órbito frontal, para pensar en la repercusión del síndrome, como hablamos del límbico, y eso lo vamos a ver en el límbico, ahí nuestro síndrome correlacionaría un síndrome orbitofrontal, sería en las lesiones amigdalinas bilaterales el síndrome de Kluver-Bucy. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Qué es hipersomnia? Hiperfagia, que va de la mano con hiperoralidad, hipersexualidad. ¿Hipersomnia? Y hipersomnia no. Bueno, un poquito. Es por El Kluver-Bucy, pero no es como de los característicos, puede que no lo encuentres. Pero la que sí es la hiperoralidad, hipersexualidad, pérdida del protocolo social y hipermetamorfosis, o sea, son conductas exploratorias. O sea, todo el tiempo están como abriendo los cajones, o sea, como buscando todo. Y ese es por lesiones amigdalinas. O sea, es muy característico cuando hay encefalitis por virus del herpes, que tiene mucho tropismo por la amígdala, entonces se destruye la amígdala. Bueno, digo, también como una anécdota, fue muy padre ver en neuro, había 2 pacientes con Kluver-Bucy, una mujer y un hombre. La chava le dio la encefalitis en el servicio social, era médico, pobrecita. Y bueno, pues fue una anécdota así como hasta para poderla grabar, porque se dieron desde un lado del otro del patio, corrieron y en medio se dieron, imagínense, el beso más apasionado. O sea, cualquier película que me puedan decir de un beso apasionado, no. O sea, ver a esos 2 pacientes entre 28 y 36 años con Kluver-Bucy y darse un beso en medio del pabellón de psiquiatría, es sí fue un beso apasionado. I just died on your arm. Sí. Pero digo, ese sería el equivalente si hablamos del frontal medial, sería para el Hacking-Adams, ¿no? Hidrocefalia normotensa, y si hablamos del orbitofrontal, pues sería un Kluver-Bucy, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya casi llegamos a la irrigación. Esa sería nuestra irrigación. Vean, entonces si estamos hablando cerebral anterior, pues tendremos todo esto, ¿no? La parte anterior o rostral del frontal y la parte medial, pero vean también aquí, ojo con estas ramas profundas de la cerebral media, pues también van a estar irrigando un poquito la cara medial del frontal, y la cara lateral pues va a ser esta, ¿no? Cerebral media esta, pero también en la cara lateral un poquito la anterior, pero pues nos quedaríamos con estas dos, ¿no? Área frontal medial, el síndrome frontal medial, que ya nada más para terminar aquí, serían las áreas 24, 33 de Brodmann. También aquí incluiría el 25, ¿vale? Que es el que hablamos acá. Sería el área subgenual, el área 25 de Brodmann. Y que, ojo importante, para los que les comentaba de la cirugía estereotáxica, pues en realidad es uno de los targets, ¿no? Aquí. El 25 y el área 34, cuando hay como pues es como donde, en esa área, en el cíngulo. Están integrados por corteza del cíngulo, núcleo accumbens, globo pálido y núcleo interior del tálamo. Ese es nuestro circuito. Descrito clásicamente como apático, caracterizado por hiporreactividad del ambiente, actitud indiferente, bajo nivel de motivación, falta de iniciativa, bradicinesia, impresión superficial de depresión. Ojo, también esto podría ser un paciente no respondedor, deprimido, ¿no? ¿Vale? Esto sobre todo, piénsenlo como en pacientes geriátricos. O sea, si ven que está deprimido, que acaba de empezar, que no se mueve, que no camina, pregunten si hay incontinencia urinaria y pónganlo a caminar. Entonces, si tienen alteraciones cognitivas como que de reciente inicio, o sea, como que se empezó a deteriorar en como 6 meses, empezó a ponerse apático, abúlico o como deprimido. Y si les dice, y aparte, ya, luego de repente le gana, ¿no? Y tiene apraxia de la marcha, que todos los tienen que empujar, les dan ya se sueltan, entonces pues muy probablemente pueda ser algo neurológico, podría ser un
un diagnóstico diferencial. Como Sandra. Pues, Y otra, chicos, a ver, pues ya si tienen incontinencia, no inventen. O sea, nunca confundan incontinencia con gatismo, ¿no? O sea, si incontinencia no es para acá. O sea, es como neurológico grave, o sea, no. Ya está incontinente, ya no lo metan. Refiéranlo, ya si regresa, bueno, y que lo refieran a su compañero al día siguiente. Y como pasa, ¿no? Como ya lo han visto. O sea, decimos nosotros, no es psiquiátrico, va a una referencia, 2 referencias, 3 referencias, se acaban las opciones y los servicios de nuevo dicen, no, pues bueno, pues ya mételo, lo estudiamos y ya con la rezo ya se los mandamos, que no inventen, ¿no? Pero pues no Es básicamente lo que quiero. Hay una cantidad como de veces que hayan tenido incontinencia para 30 años de incontinencia, porque me ha pasado Una. ver IBU. No, pues, a ver, una IBU puede ser, pero a ver, estamos Pero hablando, legal, ¿no? Porque la urinaria, pues, si es un anciano, podría ser. Sí, porque era una cosa como Sandra del departamento de J-Lo. O sea, no es lo mismo una incontinencia. La señora Irene. La señora Irene. Ya no sé. La señora Bueno, Irene. no es lo mismo, pero a ver, aquí lo importante es si no le estaba pasando antes, si no hay edad, si no tienes puntos por eso preferales, lo si no decía. tienes ardor, si no tienes urgencia urinaria, o sea, vamos, depende de lo que estés buscando, como siempre, si semiología médica, ya nos regresamos, pero es como de segundo semestre, ¿no? O sea, si tú ves que te dices, le está ganando, pues entonces tienes que explorar y preguntar para descartar una IBU. A ver, no tiene puntos bilaterales, no tiene hidrolano, no tiene ardor, la orina no es fétida. ¿En qué contexto le ganó? ¿Por qué le ganó? Bueno, porque dijo que tenía ganas, se paró y no puede caminar. Por eso que le digo que tarda en empezar a caminar. Pues entonces sí, ya tienes una apraxia de la marcha y tienes una incontinencia, ¿no? Pero eso es importante, pues, evaluarlo, ya si es fecal. Bueno, tiene diarrea, bueno, está positivo. Ok, entonces impresión superficial de depresión, ¿vale? Síndrome catatónico también, o sea, pues tal cual, o sea, si nos ponemos a echar un clavado a la neuropsiquiatría de la catatonia, pues el área prefrontal implicada pues, sería esta, ¿no? Frontal medial, hipoespecia de extremidades inferiores, que sería también relacionado al Hacking-Adam, paraparesia, apraxia y ataxia de la marcha, Hacking-Adam, incontinencia de esfínter. La función primaria de la corteza frontal medial y el giro del círculo en su porción anterior parece ser su participación en los siguientes mecanismos: motivación, atención, funciones complejas como el juego y la conducta maternal. Adicionalmente, el giro del círculo forma parte del circuito límbico definido originalmente por Bacasi. Entonces también tenemos una vía de entrada hacia el prefrontal en el área frontal medial, hacia el límbico, ¿no? Bueno, aquí ya como es frontal, vamos a ver también que vamos a tener algunas afasias, por ejemplo la de Broca, lesión del área 44 y 45, ¿no? De Brodmann, y transcortical motora por lesión del círculo del 4 en su porción frontal. O sea, si tuviéramos una lesión aquí, tenemos una afasia transcortical motora, ¿ok? Tendríamos que sería una afasia de Broca o también que expresiva, ¿no? O sea, el paciente sí entiende, sí comprende, probablemente a lo mejor hasta puede escribir, pero no va a poder repetir, ¿no? Como buen gordo, güey. O no va a poder hablar bien, y desafortunadamente estas afasias de Broca No va a ser son las una que se perfecta. superan, porque se están dando cuenta que no pueden decir lo que quieren decir y están entendiendo. ¿No? Las de Wernicke no se No saben de qué está pasando. Pues, más o menos. Las de Wernicke son las que luego se confunden mucho con psicosis, ¿eh? O sea, no, también me ha pasado que llegan y, ay, ¿qué está? Pues no sé, ya no le entendemos y se puso así mal y todo, y ¿cómo está? Está diciendo incoherencia, ¿no? La Wernicke. Entonces, vean, otras manifestaciones también vamos a tener confabulación en lesiones frontales asociadas a disfunción mimética, pérdida del automonitoreo, pues este es clásico del deterioro cognitivo, disprosodia en lesiones frontales derechas, y la prosodia del lenguaje del tono. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso de la lateralidad del lenguaje? Que las lesiones derechas procesan como la cuestión del tono y la prosodia, ¿no? Síndrome de desconexión del cuerpo calloso es otra, cuando vemos también las comisuras, lesiones vasculares o tumorales, apraxia, agrafia, agnosia táctil de la mano izquierda, así como alteraciones construccionales. A quien le toque comisuras, pues nos va a tener que hablar ampliamente de la síndrome de desconexión del cuerpo calloso. Para amnesia retroexplicativa,
Esta también está padre porque están lesiones parietales derechas, ¿ok? Esta paramnesia reduplicativa, ¿a qué le suena? Sí, 52 miligramos. muy superficial. Son los síndromes como de Fregoli, el síndrome de Cotard, el síndrome de Capras, ¿ok? Y que son por lesiones frontales parietales, ¿no? Paramnesia reduplicativa, creo que esta creo que es como, pues sería el epónimo, se me hace que sí es el de Fregoli, que ven en todos lados a la misma persona, ¿vale? Bueno, y con esto vamos a terminar. Varón con padecimiento súbito, con cefalea, crisis convulsiva, ¿sí? Ayer justo en esa duda de síndrome de Fregoli. Tengo una paciente que dice, tú tienes mi cara. Ajá, ok. ¿Se considera también síndrome de Fregoli o tiene algún otro así? No, yo creo que ahí sería como uno de suplantación, porque el de Fregoli es en todos lados. No es nada más el tuyo, nada más eres tú. Sí. Pues no. Yo creo que ahí podría ser como... Que le gustas. podría ser, no, se me hace que es el del doppelganger. Sería como el síndrome de doppelganger, que es que otra persona o dos personas tienen la misma identidad, pero ahí estaría chistoso porque es con ella. Ajá. Pero sí sería, o sea, se está viendo como el doppelganger. Yo igual. Alguien que ¿Por es qué? igual a ella. Ah, Ajá. Te estás haciendo pasar por mí. corto, así que. La mi hermanita. Ya. Ponle Ponle la bata. A ver qué dice. No, aquí está, ya váyase, doctora. Se buguea. Bueno, está en diferencia al medio ambiente y después desarrolla paramnesia para las personas, sensación de reconocimiento, es decir, no reconoce a las personas, ¿no? Entendí. Esto también Que le sería duele su manita. igual, pues No sé, ¿verdad? bueno, pues también serían frontal medias, ¿no? ¿Listo? Bueno, pues vamos a, ¿ya tienen la lista? Bueno. A ver, bueno, ya con esto vamos a terminar ya frontal, ya con los tres síndromes. Acuérdense, dentro de los tres síndromes vamos a meter motor, premonitor, ¿no? Y el 8, ¿no? El control horizontal de la mirada. Y bueno, ya si nos ponemos específicos, pues también sería el área de Broca, ¿no? 44 y 45. ¿No? Pero a ver, ya para ver que si alguien no lo... Ahí está, a ver. Sí. Los cuatro circuitos, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿ya?